Segundo bloque de hoy nos toca y vamos a seguir hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo sé que vos estás pensando más en el precio de la leche, los precios de los productos de la canasta básica, ir al supermercado, la inflación, pero hay que a veces mirar un poquito el origen de todo eso. Un acuerdo con el FMI o un no acuerdo con el FMI va a repercutir mucho, incluso antes que suceda o no, en los precios, en la escapada del dólar, en el ambiente que puede haber en el mercado de negocios, empieza la especulación. A veces también con un gobierno que quiere controlar todos los precios, esto hasta puede llevar a desabastecimiento. En una situación de crisis económica esto se va a ver de peor manera. Por eso es interesante saber si estamos lejos, si estamos cerca y cuál es la gran traba que tiene hoy un acuerdo con el FMI. Está con nosotros Emiliano Anselmi, economista de Portfolio Personal de Inversión. Emiliano, bienvenido. Daniel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sabe mucho Emiliano, así que lo vamos a explotar de la mejor manera. Pero antes, Belén, contanos un poquito, ¿qué es el déficit fiscal? Bien, bueno, Daniel, viste que muchas veces se dice que Argentina no tiene políticas de Estado. Si analizamos el déficit fiscal, ahora seguramente Emiliano va a poder dar más información, pero lo que se dice es que de los últimos 60 años, Argentina 54 tuvo déficit fiscal. Por lo tanto, es como que atraviesa todas las políticas económicas, obviamente con distintos contextos y distintos escenarios. Pero lo que queríamos contar un poquito es qué es el déficit fiscal, porque ahora, por ejemplo, sabemos que el canciller Cafiero viajó a Estados Unidos a reunirse y sabemos que Guzmán habló del déficit fiscal. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué significa y cómo impacta en nuestra vida, ¿no? En el bolsillo de los argentinos y las argentinas? Y bueno, es básicamente, para que se entienda simple, la diferencia entre lo que se gasta y lo que ingresa. Y bueno, un déficit significa, ¿no?, que se está gastando más de lo que ingresa. Y hay tres formas, también Emiliano ahora seguramente lo va a explicar ampliamente, pero cómo se puede solventar o cómo se puede financiar ese déficit a través de emisión monetaria, a través de impuestos, ¿no?, e incorporar más impuestos, o a través de endeudamiento. Todos esos escenarios van generando obviamente resentimiento. Los tres lo cumplimos nosotros, ¿eh? Todos juntos. Todos los tres escenarios nosotros somos alumnos perfectos. Claro, y digo, bueno, ¿qué pasa si tenemos salarios casi que no le ganan a la inflación o que le ganan al RAS, ¿no? En el caso del salario formal, porque el salario informal muchas veces queda por debajo de la inflación. Bueno, eso, si suben los impuestos o se agregan impuestos nuevos, obviamente que resiente el bolsillo. Si hay gasto, o sea, se generan también tasas que van haciendo que esa deuda crezca. Entonces, bueno, tenemos más endeudamiento y eso también en algún punto repercute en el dinero que cada uno maneja, en el valor del dinero, ¿no? Y bueno, y la emisión monetaria, que también es como esa bola gigante que se va armando, que hace un rato hablábamos con la producción y decíamos, bueno, es también como ir pagando el pago mínimo de la tarjeta, ¿no? Esto es decir, bueno, cumplo con lo mínimo, pero cada vez esa bola es más grande y bueno, en un punto es lo que pesa sobre la espalda de la Argentina. Así que bueno, Emiliano seguramente nos va a poder ampliar la Emiliano, información. déficit fiscal, gastamos más de lo que tenemos. Así es. ¿Cuántos países en el mundo tienen un escenario parecido a este? Muchísimos. La mayoría gasta más de lo que ingresa, pero son países que tienen acceso al financiamiento, que durante su historia han sido superavitarios en un pasado. Ahora estamos en una macro mundial que es más, toda es deudora, pero tiene acceso a los mercados, rolean su deuda, renuevan su deuda y no tienen problema en financiarla. El problema es que Argentina nunca ha tenido un comportamiento superavitario. Como decía Belén, creo que 6 años de los últimos 60 tuvimos superávit, con Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, creo. Y bueno, no tenemos esa conducta fiscal. Cada vez que tomamos deuda nos excedemos, como ocurrió en la gestión pasada, y entramos en una crisis de financiamiento de deuda. Cuando se nos cierran los mercados, pasamos a tener una crisis de financiamiento monetario que termina en un desborde inflacionario, como el que estamos ahora. Y bueno, nunca... Cuando vemos el número que el riesgo país sube 1.800, 1.900, eso nos aleja del financiamiento externo, porque sin duda eso significa que no podemos tomar crédito a una tasa razonable. A ver, directamente con 2.000 puntos de riesgo país no tomás crédito. No tomás crédito y creo que hay que olvidarse. Más allá que llegue el acuerdo con el fondo, hay que olvidarse de que Argentina vuelva a acceder a los mercados de crédito en los próximos 2 años. Un financiamiento de 1.800 puntos, podrías comprimir algo con un acuerdo, pero vos para acceder a los mercados necesitas 600, 700 puntos básicos como mucho, y estás en 1.800, es muchísimo. No va a comprimir eso el riesgo país, porque hay que olvidarse del financiamiento de los mercados en este corto plazo. Entonces lo que hay que hacer es ajustar el déficit, parar con la maquinita, que los 4.6 puntos de emisión monetaria de este año sean el año que viene mucho menos. Guzmán tiene puesto en el presupuesto 1.8.
pero tiene 2.4 puntos de Hay financiación. una placa que explica eso, ¿no? Dale. A ver si la podemos ver y Dale. puede ser mucho más gráfico. Contanos qué significa esto, ¿no? Que estamos viendo en pantalla sobre la placa que muestra resultados primarios en porcentaje del PBI. A ver. Exacto, bueno, como decía Belén, los ingresos totales menos el gasto primario nos da el déficit fiscal, que es el déficit primario, que es antes del pago de intereses, que es lo que tiene que salir a cubrir el Tesoro. Bueno, hay una gran brecha, como se ve en el gráfico, entre Guzmán y el FMI. Guzmán en el presupuesto propone un déficit fiscal de 3,3 para el año 2022 y el FMI quiere ir al 2,5 y rápidamente en 2024 ir al 0. Guzmán quiere recién ir al 0 en el 2027. Claro. Esa es una brecha muy grande que va a cubrirse, como no tenemos acceso a los mercados, solo tenemos acceso al mercado doméstico, que es muy chico, gran parte con emisión monetaria. Entonces, ese acuerdo, digamos, ese acuerdo de 0% recién en 2027 es inflación asegurada por los próximos años. Sin acceso O a los sea, lo que mercados. propone Martín Guzmán de ir hacia un déficit fiscal 0 al 2027 significa que tenemos 5 años de inflación alta. Sostenida y creciente. Y hacer lo que te dice el fondo el año que viene, 0 en 2 años, 2024, serían 0 en 2 2 años, significaría también un cimbronazo para la economía, porque el ajuste sería bastante duro. Sería duro, pero serían 2 años de ajustar para después crecer. Si no, el ajuste inevitablemente lo va a ¿Y terminar dónde haciendo. recae ese ajuste? Bueno, esa es una decisión de la coalición oficial. Yo creo que están viendo 3 puntos donde podría ajustar el gasto. Primero que hay que aclarar que por el lado de los ingresos no creo que los puedan aumentar mucho porque no tienen, como vos sabés, la mayoría en las cámaras. Entonces no pueden... Pero no le des idea porque estos cráneos aumentan impuestos enseguida. O sea, el problema te dice, no, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde recortamos? No recortás, aumentamos impuestos y inventamos una bola de nieve permanente. Es cierto, pero yo creo que ahora sí mayoría en las cámaras se les va a complicar, pero la oposición no va a Sí, pero acompañar. viste el consenso fiscal del otro día, dejaron a las provincias, les permiten que puedan crear sus propios impuestos a las provincias, Sí. con lo cual de alguna manera después le recortan fondo de coparticipación para que lo suplan con impuestos provinciales, que en definitiva terminamos pagando nosotros. Bueno, a ver, el ingenio para siempre Por eso. aumentar los impuestos está en la orden del día, somos expertos en eso en Argentina, pero creo que por el lado del gasto es la gran interna que hay en la coalición oficial, que es lo que se puede juntar son 3 cosas: subsidios económicos, particularmente energía, tarifas. Hay una interna feroz en la coalición oficial que salió un rumor de aumento de 20% de la energía, pero hasta ahora no hay nada. Claro, y de hecho Nada ya hay claro. un recorte de 69.000 millones, si no me equivoco, que fue por una acción administrativa, por bueno, al no tener presupuesto, por lo que leí ya había como un recorte. ¿Dónde recortaron, Pero en educación y estamos hablando ahora puntualmente de tarifas. Sí. Por eso este dato que tengo es de tarifas. Pero bueno, por eso digo, es que difícil conciliar, digo, si queremos ir a unas tarifas, como dice el secretario de Energía, que no superen la evolución del salario, digo, y a la vez hacer un ajuste. Sí, pero los ajustes son, fíjate, un área sensible. Tenés 1 millón de pibes que abandonaron la escuela, producto de la pandemia. Vas a ajustar en educación. Ya hablamos siempre que los jubilados pasaron en 2 años de cobrar la jubilación mínima, que era el 50% de la canasta básica de un jubilado, a ser 1/3 de la canasta de un jubilado. 8 puntos perdieron en 1 año y medio de ingreso los jubilados. O sea, seguimos pensando ese tipo de ajustes, que a lo mejor son necesarios, yo estoy de acuerdo con vos, pero lo pagan siempre los que menos tienen. Mirá, yo creo que el gobierno, sobre todo la coalición actual, no creo que vaya a buscar un ajuste del gasto social. Yo por eso te decía, creo que hay 3 candidatos que no está incluido el gasto social, que si bien está en un récord, como estamos a la salida de la pandemia, no los veo tocando eso. Los veo en los subsidios energéticos, que hay una chance de que puedan tocar ahí. Con la segmentación Con la también, segmentación, que puede ser una salida. Pero la verdad, con la segmentación que plantearon, los subsidios no bajan. Claro. Si no hacen nada, los subsidios suben un punto del PBI, serían de 2,4 a 3,4, que es muchísimo. Explicarían casi todo el déficit primario. Creo que hay 15.600 millones de dólares para este año en subsidios, Exactamente. ¿no? En área energética. Estamos en 10.500, nos iríamos a 14.000, 15.000. 15.600. Exacto. Bueno, Según eso el es- Instituto Mosconi son 15.600. Exacto, eso es subir un punto del PBI los subsidios económicos si no se hace nada. Otro podría ser un ajuste del gasto de capital, pero Cristina Kirchner ya ha dejado claro en sus cartas que no está dispuesta a que eso se pueda tocar. Y el otro punto es lo del déficit de las empresas públicas, que es un punto del PBI, que entre aerolíneas e YPF, pero que son vacas sagradas del oficialismo que dudo que puedan atacar por ahí. Entonces se puede no tocar el gasto social y atacar tarifas, empresas o gasto de capital,
Pero yo creo que la coalición oficial es la que no se logra poner de acuerdo en qué tocar. Todos estos puntos que vos mencionás están un poco apuntados al plazo que plantea Guzmán, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Como cuentas para ver de qué forma estira plazos? Sí, yo creo que Guzmán está intentando convencer, tal vez al ala más dura del kirchnerismo, de que estos ajustes son necesarios, porque si no el ajuste fuerte lo va a hacer la inflación y eso te va a deteriorar todos los Hoy indicadores estaba sociales. en la casa de Cristina, Guzmán. Me enteré hace un rato cuando lo contabas. Por eso creo que está, como te digo, yendo a buscar que el ala más dura entre en razón, porque si no el ajuste lo va a hacer la inflación, va a ser peor para todos. Pero te digo que esté en la casa de Cristina el día anterior a suspender la reunión con la oposición, a la cual iba a explicar cómo es el programa de acuerdo que iban a llevar al FMI, a mí me preocupa. Vos decís quién convence a quién. Claro, porque, o sea, no Sí. creo que Guzmán haya ido a convencer a Cristina, me parece que Guzmán fue a ver hasta dónde lo deja hacer Cristina. De Bueno, el hecho, poder es así, claro. digo, no estamos negando algo que es una realidad, ¿no? Atravesamos como una crisis también entre hubo ajuste o no hubo ajuste, que bueno, a fin de año con la inflación vemos, ¿no? Que de alguna manera hay un ajuste porque hay un Por ajuste supuesto. sobre los salarios. Por supuesto. Te quiero preguntar respecto a los mercados. Los mercados, a mí me gusta Juan Carlos de Pablo, que es amigo, lo conozco hace mucho, lo admiro mucho al profe. Siempre dice, los mercados son gente que hace negocio, no es un ente abstracto, son gente que hace negocio. Bueno, esa gente que hace negocio, ¿empezó a pensar que no hay acuerdo con el FMI? Sí, antes que nada los mercados somos todos. Todos los que están acá son ahorristas y meten la plata en un fondo común de inversión. El fondo después junta la plata, va, invierte y compra bonos o compra otro activo. Y si es un fondo de inversión americano, son los ahorristas americanos. O sea, siempre hay personas atrás del mercado. El mercado lo que empezó a ver este año es que el acuerdo está más lejos de lo que se creía. En las 10 jornadas que va del año, los bonos cayeron en todas, hubo rojos en todas y hay un rojo acumulado de 10% en los bonos. Esto es el equivalente del riesgo país en máximos, casi 1.900 puntos básicos. Que los mercados, la gente que hace negocio, que somos todos, desconfíe de un acuerdo de acá a marzo, te puede hacer subir más el riesgo país, te puede hacer subir más el dólar blue. Sí, ¿sabes por qué? Porque el mercado lo que está viendo es que no se pone de acuerdo el oficialismo en bajar el déficit fiscal, entonces lo que está viendo es que va a haber más emisión monetaria para financiar un déficit que no se va a bajar. Si hay más emisión monetaria, la inflación se puede disparar más de lo que ya está y también se puede subir el tipo de cambio libre, afectando la brecha y disparándose la brecha cambiaria. ¿Qué te dice tu intuición respecto a un acuerdo? ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? ¿Y qué tipo de acuerdos habría si lo hay? Yo creo que va a haber un waiver. Un waiver es una advertencia, que te va a dar un tiempo más. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo? Un waiver está en discusión, están discutiendo los técnicos de por lo menos un mes, otros dicen que es un plazo hasta 6 meses. Yo creo que va a haber un waiver, estamos muy cerca y las partes parecen bastante alejadas, como se ve en el cuadro Sí. de la brecha. Y creo que va a ser un acuerdo malo, pero que te va a hacer que las expectativas se contengan en el deterioro actual que están, que van a evitar No que te- se sangle todo. el acuerdo es malo, te impide ingresar a default, pero te patea el problema para 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 adelante. para la próxima gestión. Bueno, para adelante, es después del 2023, que es lo que le interesa al gobierno. Ahí empieza el componente político más que económico, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Yo creo que hay que decir una cosa, que el gobierno es consciente de que si no llega a un acuerdo, yo creo que lo que va a pasar es que va a llevar al waiver, porque cuando vean que se empieza a deteriorar las variables, el tipo de cambio del riesgo país, hay que decir que esto no es lineal, no es que va un poquito cada día. Llegada la fecha y ven que no hay acuerdo, esto se puede espiralizar y el gobierno va a entrar en razón, va a entrar en conciencia con eso, creo, por lo que creo que vamos a ir a un acuerdo light. Un acuerdo light, Sí. digamos, lo mínimo. Lo para, mínimo. para ganar tiempo. Lo mínimo, sí. O sea, repetimos la receta de siempre. En general, Sí, y venimos ganando tiempo pateando el problema para adelante. El problema cuando es como cuando te llevas mal con tu pareja, pateas el problema para adelante, pero después lo volvés a encontrar. Sí, Claro, sí. ¿y cómo impacta eso en la inflación, por ejemplo? Ese entretiempo, esa pateada, digamos. Mira, te digo, nosotros tenemos armado dos escenarios uno base Viste que que es... dije, hablé de problema de pareja y se me Y me fui, me salí de una vez. Dani, por No la favor, dejo estamos pasar. hablando de la inflación. Sí, tenemos un escenario base que es con acuerdo con el Fondo Monetario en 60% la inflación, subiendo 10 puntos porcentuales. Con acuerdo. Con acuerdo. Con acuerdo. Con acuerdo. El mejor escenario, digamos. El mejor escenario. Sin acuerdo, creemos que las expectativas se pueden deteriorar muchísimo porque el gobierno no va a tener límite a la emisión y además se va a caer la demanda de dinero, que es una conjunción de ambas cosas que te puede disparar la inflación.
a niveles de 80-90%. Si hay un waiver y hay un acuerdo mediocre, te diría que puede estar en un punto intermedio, puede estar en 65, 70, pero bueno, ese es el abanico de escenarios que tenemos pensados. Emiliano, muchas gracias por tu visita. Fue muy útil tenerte en el programa en días donde se está discutiendo esto en todos los círculos, ¿no? Mañana va a haber una reunión importantísima, se suspendió y esto generó un disparador de especulaciones respecto al acuerdo o no y qué tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.